Está ocurriendo algo dentro de la Luna, algo que nadie esperaba. No es un cambio dramático que se pueda ver en la superficie, sino más bien en lo profundo, donde todo parece estar congelado en el tiempo. Allí los científicos han descubierto una capa oculta. ¿Recuerdas esas lecciones escolares sobre la corteza, el manto y el núcleo? Al igual que la Tierra, la Luna está compuesta por capas. Una corteza, un manto y un núcleo. Sin embargo, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño en comparación con el nuestro. El núcleo de la Tierra es enorme. Constituye aproximadamente un tercio de la masa total de nuestro planeta. El núcleo de la Luna representa solo entre el 1 y el 2% de su masa, y su diámetro es una quinta parte del diámetro de la propia Luna. Está rodeado por un manto duro y rocoso. Pero resulta que entre estas dos capas se encuentra una misteriosa capa viscosa. Y es mucho más importante de lo que podrías pensar. La capa es suave y parcialmente fundida, y se repliega como las mareas de nuestros océanos. Se eleva y cae, estirándose y moviéndose como si estuviera viva. Su movimiento no es caótico, sino sutil y regular. Siempre supimos que la Luna influye en nuestros mares y océanos, porque causa mareas con su gravedad. Pero resulta que nosotros también la influenciamos. El océano viscoso reacciona al baile gravitacional entre la Tierra y el Sol. Además, la capa fundida podría estar compuesta de ilmenita, un mineral intrigante. La ilmenita es rica en titanio, un metal fuerte y liviano que realmente apreciamos aquí en la Tierra. El titanio se utiliza en todo, desde partes de aviones y naves espaciales hasta dispositivos médicos. Incluso en artículos de uso cotidiano, como bicicletas y laptops. Eso se debe a que es increíblemente fuerte y muy resistente a la corrosión y al calor. Así que, si la Luna tuviera una capa de magma rica en ilmenita, sería increíble. Los astrónomos ya están planeando bases lunares, y si tuviéramos un material para construir estructuras, naves espaciales o incluso herramientas para los astronautas allí mismo, eso cambiaría las reglas del juego. De lo contrario, tendríamos que transportar materiales desde la Tierra, lo cual es extremadamente costoso. Este es nuestro primer indicio tangible de que la Luna no es solo una roca fría y aburrida. En cambio, es dinámica, vive y respira, con fuerzas en movimiento bajo su superficie. La NASA utilizó nuevas herramientas especiales para descubrir esto. El Laboratorio de Recuperación de Gravedad de Interior y el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Ambas son misiones espaciales diseñadas para estudiar la Luna, pero no se limitan a observar la superficie como un telescopio. En cambio, ayudan a medir cosas que no podemos ver con nuestros ojos, como la gravedad de la Luna y cómo cambia con el tiempo. Grail envió dos pequeñas naves espaciales alrededor de la Luna llamadas Ebb y Flow. La idea era que estas naves volaran cerca una de la otra y midieran pequeñas diferencias en la gravedad de la Luna mientras se desplazaban. Es como si estuvieran sintiendo el tirón invisible de la Luna en diferentes lugares. Si la gravedad de la Luna era más fuerte en un punto, las naves se acercaban, y si era más débil, se separaban más. Esto ayuda a los científicos a comprender lo que ocurre dentro de la Luna, aunque no puedan ir allí. Y la nave espacial se estrelló intencionalmente contra la Luna en diciembre de 2012 para finalizar la misión. El Orbitador de Reconocimiento Lunar es un poco diferente. Toma fotos muy detalladas de la Luna y recopila otra información importante sobre su superficie. Al combinar los datos tanto de Grail como de LRO, pudimos encontrar esta capa de baba. Pero este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la geología lunar. ¿Cómo llegó allí esta capa de magma? ¿Cuánto tiempo ha existido? Y lo más fascinante, ¿cómo se mantuvo caliente durante millones de años? Esas son grandes preguntas. El núcleo de la Luna genera calor, al igual que el nuestro. Pero no es tan sencillo como decir, oh, probablemente el calor del núcleo lo mantiene caliente y fundido. Primero,
El núcleo de la Luna es mucho más pequeño y menos activo que el de la Tierra, lo que significa que produce mucho menos calor. Además, la Luna es bastante más fría que la Tierra en general. Con temperaturas que descienden a 130 grados bajo cero en la superficie, ¿cómo podría esta capa interna mantenerse en estado fluido? Eso sigue siendo un misterio. En cualquier caso, este fluido podría explicar muchas cosas sobre la Luna. Por ejemplo, los astrónomos exploraron los sismos lunares y cómo ocurren. Ahora creen que podría ser debido a esta capa semifundida que se desplaza y se mueve bajo la superficie. Más allá de la Luna en sí, esto también nos proporciona más información sobre otros cuerpos celestes. Si la Luna, algo que considerábamos básicamente una gran roca estática, tiene una vida tan dramática, ¿qué se puede decir de otros planetas, lunas o asteroides? ¿Podrían también esconder movimientos similares bajo su superficie? Incluso podemos comprender mejor nuestro propio planeta y aprender más sobre cómo funcionan las mareas y cosas similares. Hemos estado haciendo tantos grandes descubrimientos en la Luna. Recientemente encontramos algo alucinante bajo la superficie. Unas enormes cuevas ocultas por millones de años. Durante más de 50 años, los científicos han sospechado que la superficie de la Luna está llena de túneles y cuevas subterráneas. Son conocidas como tubos de lava, porque fueron formadas por lava. Evidente, ¿no? Hace millones de años, la Luna era bastante inestable. Experimentó cierta actividad volcánica que provocaba erupciones. Cuando un volcán entra en erupción, la lava puede fluir a través de la superficie. Al enfriarse y endurecerse la capa exterior de la lava, se forma un techo sólido de material oscuro. Eso es precisamente lo que son estas famosas manchas de la Luna, restos oscuros y endurecidos de antiguas coladas de lava. Pero la lava ardiente y fundida sigue fluyendo por el centro. Una vez que la erupción termina y la lava se drena, lo que queda es un túnel vacío y hueco, es decir, un tubo de lava. En la Tierra vemos tubos de lava en lugares como Hawái o Islandia, donde la actividad volcánica ha creado túneles subterráneos similares. Lo mismo ocurrió en la Luna hace miles de millones de años, aunque son mucho más impresionantes que los nuestros. De hecho, ahora se cree que los tubos de lava lunares son algunos de los más grandes y largos de todo el sistema solar. Se descubrió una de estas cuevas debajo de la famosa Mare Tranquillitatis, el lugar donde el Apolo 11 aterrizó por primera vez, y tiene más de 100 metros de profundidad. Todos estos sistemas de cuevas han permanecido ocultos debajo de la superficie, intactos por millones de años. Recién ahora lograron probar su existencia. Científicos de la Universidad de Trento en Italia los encontraron utilizando tecnología de radar especial y métodos computacionales avanzados. Estas técnicas permiten ver debajo del suelo al enviar ondas de radar. Las ondas rebotan y proporcionan pistas sobre lo que está escondido debajo. Pronto, podríamos comenzar a construir un montón de cosas en la Luna, todo gracias a la misión lunar de la India, Chandrayaan-3. Recientemente detectó azufre cerca del polo sur de la Luna. Este elemento químico puede ser muy útil para crear infraestructura en nuestro satélite. Es la primera vez que se descubre este elemento químico en el satélite natural de la Tierra. Este codiciado producto se encuentra principalmente cerca de los volcanes terrestres. Su presencia en la Luna dice mucho sobre la historia volcánica del satélite y sus condiciones atmosféricas pasadas. El rover de la misión detectó este elemento químico menos de una semana después de aterrizar alrededor de 70 grados del polo sur de la Luna el 23 de agosto del 2023. Este histórico aterrizaje en la superficie lunar hizo de India el cuarto país en lograr con seguridad una misión en el satélite. También es la primera nave espacial en aterrizar tan cerca del polo sur de la Luna. Es un área de importancia estratégica porque se cree que alberga depósitos de agua helada. Si resulta ser cierto, las futuras misiones podrían ser capaces de cosecharla y convertir este hielo de agua en agua potable o incluso en combustible de cohete. Durante 2 semanas, el módulo de aterrizaje realizó la recopilación de datos, centrada principalmente en el análisis del suelo lunar y su atmósfera en extremo delgada. Mientras tanto, el rover Pragyan
alimentado por energía solar, inició su búsqueda para encontrar agua congelada en la Luna. En cuanto al módulo de aterrizaje, demostró otra hazaña asombrosa el tercer día de septiembre. La nave espacial encendió sus motores y se elevó unos 41 centímetros en el aire. Luego, realizó un pequeño salto para aterrizar de 30 a 41 centímetros lejos de su posición original. En realidad, es algo bastante importante. Lograr que un módulo de aterrizaje despegue nuevamente de la superficie de la Luna es esencial para futuras misiones, demostrando que pueden devolver de manera segura muestras de suelo o incluso astronautas de vuelta a casa después de una misión lunar. En septiembre, la nave espacial india fue puesta en modo de reposo. Se acercaba la noche lunar de 14 días de duración, y la nave no estaba diseñada para recopilar datos científicos durante ese periodo. Hasta ahora, hemos aprendido sobre algunos hallazgos importantes de la misión. Uno está relacionado con medir la temperatura del suelo lunar a diferentes profundidades. Fascinantemente, la superficie del satélite en esa región resultó ser más caliente de lo esperado. Se creía que la temperatura podía estar entre 20 a 30 grados Celsius en la superficie, pero resultó ser alrededor de 70 grados Celsius, mucho más caliente de lo que debería ser. El otro descubrimiento indica la presencia de varios elementos químicos, incluyendo el oxígeno. Además, la data recibida desde la nave espacial confirma la presencia de aluminio, calcio, hierro, titanio, silicio y otros elementos químicos en la superficie lunar cerca del Polo Sur. El rover también utilizó instrumentos especiales diseñados para medir temblores y retumbos debajo de la superficie lunar para detectar cierta actividad sísmica. Esto nos remonta al azufre detectado gracias al espectroscopio del rover. En la actualidad, los científicos están trabajando para descifrar si este elemento se formó en la superficie de manera natural o si es el resultado de una actividad volcánica o el impacto de un meteorito. Otra cosa asombrosa encontrada en la Luna es una roca, y podría ser la más antigua conocida en la Tierra. Un fragmento de 2 centímetros de ancho incluido en una gran colección de rocas traída a nuestro planeta por los astronautas del Apolo. Podría ser un fragmento de la Tierra de 4.000 millones de años. Este hallazgo podría ayudarnos a hacer una mejor representación del intenso bombardeo que sufrió nuestro planeta al amanecer de su vida. Podría haber sucedido de esta manera. Poco después de que se formara la roca, un impacto de asteroide podría haberla expulsado de la Tierra. En aquel momento, nuestro satélite estaba 3 veces más cerca de la Tierra de lo que está hoy. La colisión fue tan potente que este trozo de roca terrestre terminó en la Luna. Más tarde, este fragmento quedó engullido en una brecha lunar, un tipo de roca muy variada. Finalmente, la roca fue traída de vuelta a casa, es decir, a la Tierra, por los astronautas del Apolo 14. Aunque los científicos ya habían encontrado meteoritos procedentes de Marte y la Luna antes, esta fue la primera vez que una roca de la Luna resultó ser un meteorito terrestre. También descubrieron que la roca se había formado en un ambiente rico en agua a temperaturas y presiones correspondientes a las que se encuentran a unos 19 kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta. En el año 2019, la misión Chang'e 4 de China hizo historia al aterrizar en el lado más alejado de la Luna. El rover de la misión ayudó a los investigadores a visualizar estructuras ocultas profundamente por debajo de la superficie del satélite, revelando miles de millones de años de la historia lunar. El rover Yutu 2 hizo este descubrimiento con la ayuda de su radar de penetración lunar. Capturó imágenes a través de la superficie de la Luna y escuchó los ecos del sonido rebotando en estructuras ocultas bajo la superficie lunar. Resultó que esas estructuras estaban reposando a profundidades de casi 305 metros. La investigación sugiere que los primeros 40 metros bajo la superficie están compuestos de capas de polvo, suelo y rocas. Los instrumentos también descubrieron un cráter oculto que debió haberse formado después de que un objeto grande se estrellara contra la superficie de la Luna. Hace mucho tiempo, probablemente fluía lava antigua profundo bajo tierra. Los investigadores creen que las rocas rotas alrededor de la formación podrían ser escombros producidos por el impacto. También descubrieron que las capas de roca volcánica eran más delgadas cuanto más cerca estaban de la superficie.
Esta variación en el espesor de los flujos de lava podría indicar una disminución en el número y la magnitud de las erupciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la actividad volcánica lunar ha disminuido gradualmente desde la formación de la Luna hace alrededor de 4.500 millones de años. En el lado más lejano de la Luna se encuentra uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos de nuestro sistema solar, la cuenca Aitken. Desafortunadamente, desde la Tierra solo se puede ver su borde exterior, que parece una inmensa cadena de montañas. Es una gigantesca hendidura de 13 kilómetros de profundidad que se extiende por más de 2.000 kilómetros de diámetro y cubre una cuarta parte de la superficie lunar. Los astrónomos aseguran que este cráter apareció cuando un asteroide colisionó con la Luna hace alrededor de 4.000 millones de años. Y ahora, mira este gigantesco pedazo de metal del tamaño de 4 estados de Connecticut. En cuanto a su peso en libras, basta decir que el número contiene 18 ceros. Esta misteriosa masa está oculta a unos 290 kilómetros bajo la superficie de la Luna, en algún lugar en medio de la cuenca Aitken. Fue descubierto cuando Grail, que es la misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad de la NASA, recopiló datos sobre nuestro satélite natural. Al examinar esta información, los científicos notaron que en un lugar en la superficie de la Luna había un cambio extraño en la gravedad. Después de investigar este fenómeno, concluyeron que algo misterioso estaba presionando el suelo de la cuenca en ese lugar. Hasta ahora, los investigadores no han descubierto el origen de la extraña masa, pero hay varias teorías. Una de ellas sostiene que el hallazgo es un fragmento de óxido denso, que surgió cuando la Luna apenas estaba tomando su forma. En aquel momento, el satélite estaba aún cubierto con antiguos océanos de magma y la masa podría haberse formado en las etapas finales de su enfriamiento. Sin embargo, la mayoría de los científicos apoyan otra teoría, según la cual la misteriosa masa es parte del gigantesco asteroide que una vez creó la cuenca Aitken. Dado que el objeto es metálico, probablemente se trate del núcleo de hierro-níquel del asteroide. Podría haber un laberinto de tubos de lava en la Luna. No hace mucho tiempo, los astrónomos recibieron los resultados de la topografía subterránea y descubrieron una enorme cueva bajo la superficie del satélite de la Tierra. Esto podría ser el resultado de la actividad volcánica lunar que ocurrió hace más de 3.000 millones de años. Corrientes de lava se endurecieron, creando una gruesa y dura corteza en el exterior, pero por dentro continuó fluyendo, derritiendo la roca y creando túneles y cuevas. Numerosos pequeños pozos en la superficie lunar descubiertos. Podrías pensar que los telescopios de alta tecnología nos dejan ver cada centímetro de la Luna, pero no es cierto. En el polo sur de nuestro satélite, hay cráteres gigantes sin tocar por la luz solar desde hace eones, atrapados en oscuridad total, más fríos que Plutón, y casi imposibles de explorar. Sin embargo, tal vez tengamos que hacerlo si queremos explorar el espacio, porque la oscuridad esconde recursos indispensables que harán posible la vida y los viajes de larga distancia en el espacio. Sí, hablamos del agua atrapada como cristales diminutos en el suelo lunar. Bueno, el agua en el espacio siempre es buena noticia. Probablemente has escuchado que los científicos también están obsesionados con encontrarla en Marte. Si el planeta rojo tiene algún tipo de agua bajo su superficie, surge la emocionante posibilidad de que haya existido vida ahí. Incluso los microbios serían el descubrimiento más grande en la historia humana. Por eso los rovers andan hurgando en cráteres marcianos y perforando el suelo como jardineros espaciales muy dedicados. Pero por increíble que sería el agua en Marte, el agua en la Luna podría ser aún más valiosa para nosotros a corto plazo. Las razones son simples: la distancia y la gravedad de la Luna. Podemos llegar a nuestro satélite en 3 días. Eso es casi nada. Toma al menos 7 días llegar de Londres a Nueva York en crucero. Pero más importante que la duración del viaje es la posibilidad de usar la Luna como parada técnica. Parar, recargar combustible y relanzar para poder continuar la exploración. La gravedad en la Luna es solo un sexto de la fuerza de la Tierra. Eso no solo sirve para entretenerte sin fin saltando por ahí. Esta diferencia significa que lanzar cohetes desde nuestro satélite es mucho más fácil comparado con lanzarlos desde la Tierra, lo cual requiere una cantidad tremenda de combustible solo para liberarse de la atmósfera. Por ejemplo, el cohete Saturno V,
que llevó astronautas a la Luna durante las misiones Apolo, estaba compuesto por más del 90% de combustible solo para despegar del suelo. En la Luna, sin embargo, es mucho más fácil lanzar un cohete. Eso significa que podríamos cargar cargas más pesadas con menos combustible. Es como poder llevar una maleta más grande en tu viaje. Si podemos encontrar y usar hielo en la Luna para crear combustible de cohete, convertiría a nuestro satélite en una parada práctica y económica para explorar el sistema solar. Sin mencionar que, aplicando química básica, podríamos extraer oxígeno del agua y usarlo para respirar o para motores de cohete. Además, los astronautas necesitarían agua para beber y cultivar cosechas en la base lunar. Entonces, ¿qué sabemos sobre los últimos descubrimientos? Por mucho tiempo, los científicos pensaron que la Luna estaba completamente seca. Pero en 2009, la NASA básicamente estrelló un cohete contra un cráter. Causó una explosión de hielo y vapor, como fuegos artificiales, y finalmente confirmó que la Luna tenía algún tipo de agua. ¿Pero cuánta? Bueno, suficiente para importar. Los datos sugieren que podría haber cientos de millones de toneladas de hielo de agua atrapadas en las regiones polares de la Luna. Algunos estimados dicen aproximadamente 600.000 millones de kilos. Eso es más o menos el mismo peso que 460 millones de autos. No exactamente lagos, pero aún así es mucho. Y todavía podría haber más. Esta agua también podría contribuir a descubrir secretos científicos geniales. El hielo es antiguo, lo que lo hace como una cápsula del tiempo de los primeros días del sistema solar. Estudiar esas moléculas congeladas podría decirnos no solo cómo llegó el agua a la Luna, sino también cómo apareció en la Tierra. De todos modos, ¿qué hace toda esa agua en la Luna? ¿Cómo llegó ahí? Los científicos suponen que parte probablemente llegó en cometas y asteroides hace miles de millones de años. Muchas de esas rocas espaciales llevaban hielo, y parte de esa agua terminó en las regiones polares. Otra fuente podría ser la forma en que el viento solar interactúa con la superficie lunar. En cualquier caso, sin importar cómo apareció este hielo en la Luna, el verdadero truco es dónde terminó, dentro de sus cráteres polares. Y aunque podemos encontrar el hielo no solo en los cráteres del Polo Sur, ahí es donde se cree que están las reservas más grandes y estables. Algunos de esos cráteres son enormes. Uno de los más famosos se llama el cráter Shackleton, y tiene más de 21 kilómetros de ancho y más de 3 kilómetros de profundidad. Eso es casi el doble de profundo que el Gran Cañón. La Luna apenas se inclina en su eje, solo como 1 grado, así que el Sol nunca se asoma por los bordes de esos pozos polares profundos. Las temperaturas bajan a unos 240 grados Celsius bajo cero ahí. Cualquier agua o químicos atrapados en esa tierra congelada simplemente se quedan ahí, encerrados como en un congelador. Algo realmente genial es que en el Polo Sur tienes partes atrapadas en oscuridad perpetua, pero algunas crestas montañosas cercanas reciben luz solar casi sin parar. Los científicos las llaman los picos de luz eterna. Son perfectos para instalar paneles solares mientras siguen lo suficientemente cerca para acceder a los tesoros helados escondidos abajo. Los polos de la Luna son los únicos lugares en nuestro sistema solar que conocemos donde el día y la noche perpetuos existen lado a lado. Pero la noche eterna no solo es fascinante, es peligrosa. El terreno allá afuera es absolutamente implacable. Ni siquiera podemos simular algo así en la Tierra. Ni siquiera sabemos cómo se ve desde adentro. Es peor que explorar la parte más al norte de la Antártida mientras usas una venda en los ojos. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿es siquiera obtenible esa agua potencial? Esa pregunta probablemente vale varios billones de dólares. Sí, hay agua allá, pero llegar a ella no será como sacar helado de un tazón. De lo que realmente estamos hablando son cristales de hielo microscópicos mezclados en el polvo lunar. Para usarlo, las máquinas necesitarían excavar y calentar el suelo. Luego, capturar el vapor antes de que escape de vuelta al espacio. Y luego, está la congelación. Aún asumiendo que un humano o rover pudiera llegar con seguridad al fondo de un cráter, sería casi imposible navegar. Las baterías y el equipo probablemente no durarían, y es imposible usar paneles solares o electrónicos allá abajo. Se congelarían en minutos. Sin embargo, el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA usa todo tipo de radares y sensores para olfatear cómo se ve el cráter por dentro. Y ahora, hay una herramienta aún más precisa, ShadowCam.
Una cámara tan sensible que puede capturar detalles en luz 100 veces más tenue de lo que nuestros ojos pueden ver. Básicamente, el dispositivo de visión nocturna definitivo. Con ella, finalmente podemos mapear esos pozos sin siquiera poner un pie ahí. Por eso, los ingenieros están ideando todo tipo de soluciones ingeniosas. Algunos conceptos involucran rovers con energía nuclear con faros lo suficientemente fuertes para atravesar la oscuridad. Otros quieren robots que desciendan con cuerdas por las paredes del cráter o salten por el suelo como bastones saltarines. Incluso hay ideas para taladros que podrían derretir el suelo congelado y atrapar vapor de agua como condensación en una lata de refresco fría. El lado positivo es que esta agua no va a ningún lado. Hasta que mejoremos nuestra tecnología, el suministro nos esperará. Dicho esto, las agencias espaciales ya están haciendo avances. De hecho, más de media docena de nuevas misiones están alineadas para los próximos años. El programa Artemis de la NASA se está preparando para enviar astronautas de vuelta alrededor de la Luna y luego al Polo Sur. El Chang'e 7 de China planea revisar esos cráteres oscuros, y compañías privadas como Firefly y Blue Origin se están preparando para entregar equipo y experimentos. Ahora, aquí hay un dato curioso menos conocido. La Luna huele. Cuando los astronautas del Apolo llevaron polvo lunar a sus módulos, se mezcló con el oxígeno adentro y terminó oliendo bastante fuerte. Dijeron que era como pólvora quemada o fuegos artificiales. El polvo lunar no tiene nada que ver con pólvora, pero sus partículas son altamente reactivas. Después de estar en el espacio por miles de millones de años, reaccionaron instantáneamente con el oxígeno en la cabina, creando ese olor ahumado. Los futuros exploradores definitivamente también van a notar ese olor, ya que el polvo lunar tiende a pegarse a todo. Esperemos que, aparte de todo lo demás, los científicos desarrollen aromatizantes para la base lunar. Este sistema en la Luna, similar a una catapulta, podría brindarnos energía ilimitada. Es un concepto de sistema de lanzamiento que fue propuesto recientemente por científicos chinos. Funcionaría como un lanzamiento de martillo girando un brazo lanzador que arroja objetos. Se supone que este medirá 50 metros. Acelerará hasta alcanzar la velocidad de escape de la Luna y luego ¡zas!, la cápsula será enviada al espacio. Esta loca idea costará alrededor de $18 mil millones. Uf, caro, pero créeme, valdrá totalmente la pena. El sistema estaría alimentado por paneles solares y energía nuclear. También podría recuperar más del 70% de la energía utilizada después de cada lanzamiento. La Luna tiene una gravedad muy débil. También apenas hay atmósfera, por lo que el aire no te pesa. Esto hace que sea mucho más fácil lanzar cosas allí. Pero, ¿por qué hacemos esto? El propósito principal es transportar helio 3. Es un isótopo realmente interesante de helio y una de las cosas más sorprendentes sobre él es que podría convertirse en combustible para la fusión nuclear. Este es el mismo proceso que ocurre en las estrellas, incluido nuestro Sol. Si logramos recrear la fusión nuclear aquí en la Tierra, podríamos convertirla en una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada para las plantas de energía. Pero el helio 3 es extremadamente raro en la Tierra. A veces podemos encontrarlo en formaciones rocosas volcánicas en el fondo del océano. Eso se debe a que es un producto de otro elemento raro llamado tritio, el que usualmente fabricamos en reactores nucleares y que se usa en cosas geniales como la pintura que brilla en la oscuridad. Pero lo complicado del tritio es que tarda una eternidad en descomponerse y convertirse en helio 3. Sin embargo, hay un montón de helio 3 en la Luna, alrededor de 1 millón de toneladas. Solo 20 toneladas de helio 3 podrían satisfacer las necesidades anuales de electricidad de China. De hecho, el suelo lunar tiene suficiente helio 3 para abastecer de energía a todo el mundo durante más de 1000 años. Pero, ¿por qué hay tanto helio 3 en la Luna y casi nada en nuestro planeta? Eso se debe a que este elemento proviene del Sol y viaja en los vientos solares. Estos son como corrientes de partículas peligrosas.
son súper radiactivos. La densa atmósfera de la Tierra y su campo magnético actúan como un escudo para nosotros. Nos protegen casi por completo de esas partículas, pero desafortunadamente también impiden que cosas buenas como el helio 3 lleguen aquí. Sin embargo, los escudos de la Luna son muy delgados, así que está bajo una constante lluvia de vientos solares. Entonces, el helio 3 se acumuló allí durante miles de millones de años y ahora está simplemente esparcido por allí. Pero extraerlo y traerlo de regreso a la Tierra no es una tarea sencilla. Es extremadamente costoso. Solo piensa en esto: los cohetes necesitan toneladas de combustible para liberarse de la gravedad. Cada tornillo y tuerca en la nave espacial debe estar diseñado para sobrevivir a condiciones extremas, como la radiación. Sin mencionar que necesitas todo un equipo de científicos de cohetes, literalmente trabajando día y noche para asegurarse de que nada salga mal. No puedes llamar a un técnico de reparaciones si algo se rompe en la Luna. En general, cuesta alrededor de $500,000 enviar 1 libra de carga útil a nuestro satélite. Eso se basa en estimaciones de la NASA. Para hacernos una idea, calculemos cuánto costaría enviar una manzana a la Luna. Una manzana típica pesa alrededor de 0,4 libras, así que esa divertida misión costaría al menos $200,000. Ahora, para comparar, el sistema de lanzamiento chino pesa alrededor de 80 toneladas. Otro problema es que la superficie lunar es bastante dura para el equipo, como el extraño polvo lunar, por ejemplo. Tal vez recuerdes ese pequeño acontecimiento que ocurrió en los años 60 llamado el alunizaje. Pero cuando los astronautas del Apolo regresaron de la Luna, descubrieron que algo raro les estaba sucediendo. Sus gargantas estaban irritadas y sus ojos llorosos. Por suerte, no era una misteriosa enfermedad lunar. Resulta que había mucho polvo lunar adherido a sus trajes espaciales. Este parece inofensivo, pero está compuesto de partículas filosas y abrasivas mucho más pequeñas que un cabello humano, pero afiladas como el vidrio. Contiene sílice, una sustancia que puede provocar graves problemas pulmonares en la Tierra y es un problema común entre los mineros. Así que se produjo una fiebre de heleno lunar. Al menos así lo llamó el astronauta de la NASA, Harrison Schmitt. Todos los 12 astronautas que caminaron sobre la Luna estaban estornudando y experimentando congestión nasal. A veces les tomaba días desaparecer. El polvo incluso entró en su nave espacial oliendo a pólvora quemada. Esta sustancia desagradable puede ser perjudicial tanto para los humanos como para el equipo. Logró dañar las botas de los trajes espaciales e incluso arruinar los sellos de los contenedores utilizados para traer muestras de regreso durante las misiones Apolo. Como mencionamos, son afilados como el vidrio y dentados, así que empiezan a rayar, desgastar y erosionar cualquier superficie con la que entra en contacto. No les importa si es metal, vidrio o humanos. Y debido a que hay tanto polvo, esto hace que el equipo funcione mal y falle bastante rápido. Y eso es solo uno de los posibles obstáculos en las misiones lunares. Así que los científicos realmente necesitan idear algunas ideas extrañas para obtener este preciado helio 3. El proyecto de los científicos chinos parece una extraña invención de ciencia ficción, pero es una forma rentable de devolver materiales a la Tierra. Podría enviar cosas 2 veces al día y sería un 90% más barato que los métodos actuales, dado que solo necesita electricidad y no combustible. El sistema sería más pequeño y fácil de instalar. Además del querido helio 3, esta catapulta también ayudaría a avanzar en tecnologías de minería espacial y vehículos de lanzamiento pesado. No le asusta el polvo lunar. Debería durar al menos 20 años. Tendría que ser transportado a la Luna utilizando el cohete de carga pesada de China. Pero la idea está lejos de ser nueva. Hubo una novela llamada La Luna es una cruel amante, de Robert A. Heinlein. En la historia, hay una colonia lunar que utiliza una catapulta electromagnética para enviar trigo y hielo de agua de regreso a la Tierra. La situación se torna bastante salvaje cuando los colonos, conocidos como Loonies, eventualmente toman el control de esta catapulta. Amenazan con lanzar rocas a la Tierra a menos que su colonia sea reconocida como un mundo independiente. Suena algo gracioso, pero una gran roca, si se lanza desde la Luna, podría eliminar una ciudad.
el daño sería como el impacto de un meteorito con incendios, casas destruidas y peor. Pero los científicos han estado hablando de esta idea de la catapulta por un tiempo. Durante décadas han intentado encontrar una manera de usar sistemas electromagnéticos para enviar recursos desde la Luna a la Tierra. También hay algunos desafíos. Por ejemplo, los científicos olvidaron mencionar cómo exactamente se extraería el helio 3 del suelo lunar. Instalar este sistema de lanzamiento sobre la accidentada superficie de la Luna también sería complicado. Además, necesitarían asegurarse de que el sistema se mantenga estable a altas velocidades y que pueda resistir los cambios extremos de temperatura de la Luna, los rayos cósmicos y la intensa radiación solar. Así que tomaría algún tiempo desarrollarlo. China espera tener listos los componentes clave del sistema para el año 2030. Sonidos extraños e inusuales que surgen de la nada se están extendiendo por toda nuestra galaxia. Se repiten constantemente y es algo que nunca antes habíamos escuchado. Los científicos los descubrieron en 2020 y no se parecían en nada a ninguna de las otras firmas de energía que hubieran estudiado. Señales de radio potentes y brillantes que ocurren de vez en cuando, desapareciendo misteriosamente en un día. No encaja en el perfil de ningún cuerpo espacial que conozcamos. La señal es un poco irritante y desaparece sin aviso. Cuando los científicos intentaron hacer coincidir la señal con otros telescopios, desaparecía. Las estrellas de baja masa a veces se encienden con energía de radio, pero este no era el caso, ya que en su mayoría estas tienen contrapartes de rayos X. Las estrellas colapsadas muy densas como los púlsares y los magnetares tampoco son una opción. La respuesta más cercana a la que llegaron es una clase misteriosa de objetos que conocemos como la radiofuente del centro galáctico. Es una fuente de radio que se ilumina y desaparece rápidamente. Se descompone cerca del centro de nuestra galaxia y podría ayudarnos a desentrañar los misterios del universo. Si tuvieras un automóvil volador que pudiera ir a una velocidad de 95 km por hora, solo necesitarías 1 hora para llegar al espacio. La Luna está a un poco más de 400.000 kilómetros, que es aproximadamente 10 veces la circunferencia de nuestro planeta. Eso significa que un viaje a la Luna sería como dar la vuelta al mundo 10 veces seguidas, lo que llevaría menos de 6 meses. Un viaje a Plutón llevaría más de 800 años. Próxima B es el vecino parecido a la Tierra más cercano que tenemos. Es un pequeño mundo rocoso que orbita a la vecina estelar más cercana de nuestro Sol. Orbita la zona habitable de la estrella, un área que está lo suficientemente lejos de la estrella como para tener condiciones moderadas, ni demasiado frío ni demasiado calor para que exista agua líquida, al menos hipotéticamente. Si intentaras viajar a Próxima B a una velocidad de 40.200 km por hora, que es la velocidad de los cohetes lunares Apolo, te llevaría más de 112.000 años llegar. Es posible que no puedas respirar allí. Nadie sabe si Próxima B tiene atmósfera. Los seres humanos exploran el universo todo el tiempo, pero solo podemos ver alrededor del 5% de la materia. Y Albert Einstein fue el primero en darse cuenta de que el espacio vacío no está realmente vacío. Todo lo que no podemos ver, en realidad está compuesto por materia invisible, también conocida como materia oscura, combinada con algo llamado energía oscura. Si intentaras verter agua en el espacio, por supuesto fuera de una nave espacial, se evaporaría o herviría inmediatamente. Eso ocurre porque no hay aire ni presión de aire en el espacio. Y a medida que baja la presión del aire, la temperatura a la que normalmente necesitaría hervir el agua también disminuye. Teniendo esto en cuenta, el agua hierve mucho más rápido en la cima de una montaña que, por ejemplo, al nivel del mar. No hay presión de aire en el espacio, por lo que el agua podría hervir a una temperatura muy baja. Los científicos creen que hay al menos un par de miles de millones de galaxias allá afuera. No sabemos el número real y probablemente nunca lo sabremos, pero intentaron calcularlo contando cuántas galaxias podemos ver en un área bastante pequeña y restringida del cielo. Puede parecer como si el universo estuviera lleno de estrellas y un par de planetas aquí y allá, pero nuestra galaxia tiene al menos 100.000 millones de planetas. Si llenas un globo con helio y lo sueltas, notarás que flota muy alto. Subirá a la atmósfera, pero no llegará al espacio exterior. Cuanto más alto asciende, más denso se vuelve el aire en nuestra atmósfera.
Tu globo se elevará hasta el punto en que la atmósfera que lo rodea tenga el mismo peso que el helio que contiene. Esto sucederá aproximadamente a una altura de 32 kilómetros sobre la superficie. Entonces, esto es lo más lejos que puede elevarse un globo de helio. Realmente no sabemos qué tan grande es el universo. No podemos ver sus bordes, ni sabemos siquiera si tiene un borde. Usamos tecnología para ver a una distancia de alrededor de 14.000 millones de años luz de nuestro planeta. Esto significa que podemos ver alrededor de 28.000 millones de años luz de diámetro, de ancho, comenzando con la capa más externa de nuestra atmósfera que termina a unos 960 kilómetros sobre la superficie del planeta. Aunque el tamaño del universo cambia constantemente y se hace más grande con el tiempo. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, por lo que la mayoría de la gente piensa que también es el más caliente. Aún así, Venus es el más caliente. Es el segundo planeta desde nuestra estrella central, a unos 48 millones de kilómetros más lejos del Sol que Mercurio. Y Mercurio no tiene atmósfera, que es como una especie de manta térmica que ayuda a mantener el calor proveniente del Sol. Venus tiene una atmósfera inesperadamente espesa, cerca de 100 veces más espesa que la que tenemos nosotros. Su atmósfera no deja salir el calor, lo mantiene dentro y hace que Venus sea cada vez más caliente. Además, se compone principalmente de dióxido de carbono, que deja entrar libremente la energía solar, pero es menos laxo para dejar salir la radiación de longitud de onda larga que emite la superficie caliente. La temperatura promedio es de cerca de 468 grados Celsius, que es lo suficientemente caliente como para derretir estaño. La temperatura máxima en su vecino, Mercurio, es de 427 grados Celsius. En tal vez 2.000 millones de años o más, hará demasiado calor para que exista vida en nuestro precioso planeta. A medida que pasen esos cientos de millones de años, nuestro Sol seguirá calentándose y brillando más. Eventualmente las temperaturas serán tan altas que nuestros hermosos océanos desaparecerán. Dado que producen el 70% del oxígeno que necesitamos para sobrevivir, no habrá vida sin ellos. Todo esto significa que nuestro planeta simplemente se convertirá en un vasto desierto, similar a como lo es Marte hoy día. Plutón, un objeto muy distante que solía ser un planeta, ahora es considerado planeta enano. En realidad tiene un diámetro más pequeño que todo Estados Unidos. La mayor distancia allí es desde Maine hasta el norte de California, y es aproximadamente 4.700 kilómetros, mientras que Plutón tiene solo 2.371 kilómetros de ancho. Plutón está muy lejos, pero el borde de nuestro sistema solar está 1000 veces más lejos que este planeta enano. Pero los astrónomos encontraron muchos objetos espaciales orbitando nuestro Sol mucho más lejos que Plutón, como el cinturón de Kuiper y objetos transneptunianos. Además, hay una nube de cometas llamada nube de Oort, que se aleja medio año de Plutón, también 1000 veces más lejos. Una estrella de neutrones es realmente pesada. Solo una cucharadita llena de ella pesaría 6.000 millones de toneladas. Las estrellas de neutrones son algo que queda de estrellas enormes a las que se les agota el combustible. La estrella que se desvanece explota y su núcleo se desmorona, pero, debido a la gravedad, forma una estrella de neutrones extremadamente densa. Por lo general, estas estrellas tienen una masa de hasta 3 soles, pero el radio es de cerca de 9,65 kilómetros y es una de las cosas más densas de nuestro universo, al menos del que conocemos. El universo tiene un color, y en promedio es un tipo de beige, o, como lo llaman, late cósmico. Y también tiene su propio olor, que se parece al de un bistec quemado o al metal caliente. Al menos eso han dicho los astronautas que han flotado en el espacio. Si quieres construir un traje espacial, prepárate para trabajar muy duro. Se necesitan 5.000 horas para hacerlo y costará $1.000.000. Uno realmente bueno tendrá 11 capas de material y pesará cerca de 50 kilogramos. Y debe ser cómodo. Necesitarás más espacio allí porque creces hasta 5 centímetros cuando estás en el espacio. Cuando estás flotando en el espacio, la gravedad de la Tierra no te afecta. Es por eso que las vértebras de tu columna vertebral podrían expandirse y relajarse un poco, lo que significa que serás quizás un 3% más alto. Si mides alrededor de 1.80 metros, serían aproximadamente 5 centímetros adicionales. No te preocupes, no es permanente. Tan pronto como bajes a la Tierra, volverás a tu tamaño normal en un par de meses. Y el espacio no es la mejor opción si quieres tener una conversación con tu amigo, porque allí arriba, el sonido no viaja. Las moléculas están tan separadas que las vibraciones del sonido no pueden alcanzarlas, lo que significa que no pueden vibrar, por lo que no podemos escucharlas.
Las películas no son precisas con esto. Nadie podría oírte gritar en el espacio. Y vivimos un poco dentro de nuestro Sol. El Sol no es solo una gran bola de luz caliente, ubicada a 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Su atmósfera exterior es mucho más grande. Se extiende mucho más allá de la superficie que podemos ver. La órbita de nuestro planeta está en su tenue atmósfera. La evidencia de esto se ve cuando las ráfagas de viento solar generan la aurora boreal y austral. Eso significa que, de alguna manera, vivimos dentro del Sol. No solo nosotros, también otros planetas, incluido el lejano Neptuno. La heliosfera, que es lo que llamamos la atmósfera solar exterior, se extiende a unos 16.000 millones de kilómetros. El progreso tecnológico no se detiene, y en la última década, la resolución de las imágenes de la superficie lunar ha mejorado enormemente. Se han descubierto muchos pozos en la superficie, y algunos de ellos son realmente impresionantes en tamaño. Los más grandes tienen cientos de metros de profundidad. Sin embargo, la tecnología aún no es lo suficientemente avanzada como para que podamos estudiar el fondo de estos pozos en detalle. Por eso, un reciente descubrimiento es sorprendente. Resulta que enormes pozos pueden extenderse profundamente en la roca de la Luna. Es un descubrimiento innovador. Descubramos por qué. Entonces, mira esta gigantesca cueva subterránea. Leonardo Carrer y Lorenzo Bruzzone de la Universidad de Trento estaban emocionados de confirmar finalmente la existencia de tales estructuras en la Luna. Analizaron imágenes tomadas por el instrumento Mini-RF a bordo del orbitador de reconocimiento lunar en 2010. Las imágenes originales no tenían excelente resolución, así que los autores tuvieron que hacer una enorme cantidad de trabajo, utilizando técnicas modernas de análisis de datos y modelado. Pero, ante todo, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, en lugar de construir hogares en la superficie de la Luna, podríamos vivir dentro de estas cuevas naturales. Podrían ofrecer protección contra cosas peligrosas como la radiación espacial nociva, las variaciones extremas de temperatura e incluso los meteoritos. Según el geólogo planetario Wes Patterson de Johns Hopkins, aunque tendríamos que traer materiales de la Tierra para hacer esas cuevas habitables, utilizarlas sería mucho más fácil y barato que construir bases en la superficie. Según los datos recopilados, la cueva tiene un ancho de unos 42 metros y una longitud de hasta 79 metros, lo que es un poco más pequeño que un campo de fútbol. Está ubicada en un hoyo profundo llamado el Pozo de Mare Tranquillitatis, que probablemente se formó cuando un antiguo tubo de lava colapsó. Aunque la Luna no tiene volcanes activos hoy en día, hace miles de millones de años, su superficie estaba cubierta de lava que fluía a través de los valles, esculpiendo estos tubos debajo de la superficie. Con el tiempo, algunos de los tubos de lava se volvieron inestables y colapsaron, creando pozos como el que está en cuestión. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, ORL, ya ha encontrado más de 200 de tales pozos en la Luna. Esto significa que podría haber cientos de cuevas ocultas esperando ser exploradas en nuestro satélite. Al publicar sus hallazgos en Nature Astronomy, los investigadores sugirieron que las cuevas podrían ofrecer a los futuros astronautas un lugar seguro para vivir y trabajar, protegiéndolos de las condiciones extremas de la Luna. Y vaya si son extremas. Uno de los mayores desafíos de vivir en la Luna son sus temperaturas. La superficie lunar se calienta extremadamente durante el día, alcanzando cerca de 121 grados C, y luego la temperatura cae por debajo de menos 128 grados C por la noche. Pero dentro de las cuevas, la temperatura podría mantenerse mucho más constante. Un estudio separado realizado en 2022 utilizó simulaciones por computadora para predecir que algunas de esas cuevas podrían mantener una temperatura cómoda de alrededor de 17 grados C, mucho más fácil de manejar, ¿verdad? Desafortunadamente, llegar a las cuevas no será fácil. La cueva de Mare Tranquillitatis está a más de 120 metros por debajo de la superficie, en el fondo de una pendiente empinada cubierta de escombros sueltos. Sería necesario un ingenio mecánico astuto para subir y bajar esa pendiente. Las opciones podrían ser el uso de mochilas propulsoras, un ascensor lunar o algún otro tipo de tecnología. Debemos encontrar una manera de transportar a los astronautas de manera segura. También hay mucho más por descubrir. La tecnología de radar podría ayudar a los científicos a encontrar incluso más cuevas y tubos de lava en la Luna.
En el futuro, una nave espacial con un radar de mayor resolución podría incluso mapear el interior de las fosas que el ORL ya ha encontrado. Según los investigadores, científicos acaban de descubrir un cráter lunar tan grande, tan reciente y tan inesperadamente peligroso que obliga a reescribir por completo lo que creíamos saber sobre la Luna. Si algo así puede formarse sin previo aviso, entonces cada plan para una base permanente de repente parece frágil, tal vez incluso ingenuo. Así que ahora la pregunta no es cómo construir en la Luna, sino si alguna vez podremos hacerlo de forma segura. No se trata de caer en lo de fugas tóxicas. La amenaza es lo que este cráter demuestra. La Luna sigue recibiendo impactos activos, y cuando sucede, es repentino e implacable. Un estudio reciente muestra que aunque las probabilidades de un impacto directo en una futura base son bajas, ese riesgo crece con cada estructura que ponemos en la superficie. Más infraestructura significa más exposición, y no hay red de seguridad, ni atmósfera para frenar los objetos entrantes, ni sistema de alerta. Un impacto sería inmediato y probablemente catastrófico. Entonces, ¿por qué destaca este cráter? Porque no debería existir, al menos no todavía. Tiene unos 740 pies de ancho y 140 pies de profundidad. Según los modelos, un impacto así debería ocurrir cada unos 139 años. Pero este es reciente, así que o tuvimos mucha suerte o los modelos están mal. Y si están mal, el riesgo se ha subestimado siempre. La estructura del cráter aumenta la preocupación. Sus paredes empinadas sugieren que se formó en suelo denso y sólido, probablemente antiguos flujos de lava. Pero el verdadero peligro no es solo el cráter en sí, es también lo que el impacto desató. Un amplio campo de eyección nos rodea. Polvo y roca lanzados hacia afuera a gran velocidad. Estos fragmentos pueden viajar cientos de pies, golpeando con fuerza suficiente para dañar o destruir cualquier cosa a su paso, no solo en el sitio del impacto, sino mucho más allá. Esto cambia la ecuación. El peligro no son solo los raros impactos directos, es el efecto en cascada, escombros a gran velocidad esparciéndose por grandes áreas sin previo aviso, y aún así las misiones lunares se aceleran. El programa Artemisa de la NASA está impulsando una presencia humana a largo plazo en la Luna. Se están diseñando nuevos módulos de habitación para apoyar a las tripulaciones, experimentos y operaciones de superficie. Pero todo depende de una sola suposición, que la Luna es predecible. Este cráter sugiere que no lo es. Y todo esto llega justo cuando la NASA ha lanzado Artemisa 2, enviando astronautas alrededor de la Luna por primera vez en 50 años y acercándose un paso más a una presencia humana a largo plazo allí. El Yutu-2 de China es una misión robótica hacia el lado oscuro de la Luna lanzada el 7 de diciembre de 2018. El 3 de enero de 2019 completó el primer aterrizaje en el lado lejano lunar. Aterrizó en el cráter Von Karman, no lejos del polo sur de la Luna. Los científicos están interesados en esta área. Los cráteres fríos y permanentes sombreados en los polos contienen agua helada. Estos parches de hielo son desiguales y es probable que sean antiguos. En el sur, la mayor parte del hielo de agua se concentra en cráteres, y en el polo norte se extiende de forma más escasa. En cualquier caso, este hielo se puede utilizar una vez que una misión tripulada a largo plazo aterrice en la Luna. De todos modos, varios días después de la llegada de Yutu-2, cerró sus sistemas operativos e hibernó durante su primera noche lunar. Se despertó el 29 de enero de 2019. Todas sus herramientas funcionaban con normalidad. El rover viajó 119 metros durante su primer día lunar completo. Un día lunar dura aproximadamente 14 días, y una noche lunar tiene la misma duración. Moverse y explorar durante el día y desconectarse durante la noche se convierte en la rutina del rover. Es el octavo día lunar en que el Yutu-2 se topa con algo increíble. Este descubrimiento hace que los científicos pospongan todos los demás planes para la misión. Se centran en averiguar qué era el extraño material encontrado por el rover. Al principio, este día lunar no es diferente de cualquier otro. Comienza el 25 de julio cuando el rover comienza a atravesar un área marcada con pequeños cráteres de impacto. El Yutu-2 es ayudado y monitoreado por el equipo de conductores del Centro de Control Aeroespacial de Beijing.
El 28 de julio, el equipo se está preparando para apagar el rover para una siesta de mediodía. El sol está alto en el cielo, significa que hay altos niveles de radiación y temperaturas abrasadoras que pueden dañar la máquina. Antes de apagar el Yutu 2, los científicos miran las imágenes tomadas por la cámara principal del rover. Ahí es cuando lo ven, un pequeño cráter lleno de algo que se ve sorprendentemente diferente del paisaje circundante. Incapaces de identificar la sustancia similar a un gel, el equipo ordena al rover que verifique este extraño hallazgo. Yutu 2 se acerca cautelosamente al cráter para examinar las cosas de colores extraños. La máquina utiliza un equipo especial que detecta la luz reflejada en la sustancia. Se supone que debe ayudar a los investigadores a comprender la estructura del material. Desafortunadamente, la naturaleza del hallazgo de colores inusuales ha sido un misterio durante más de un año. No es de extrañar que tanto el hallazgo como el hecho de que inicialmente no hubiera imágenes del enigmático material despertaron la curiosidad en todo el mundo. La única descripción disponible de la sustancia era que parecía un gel brillante de colores aleatorios, algo que es bastante extraño para la superficie polvorienta y árida de la Luna. Pero finalmente, el misterio parece haberse resuelto. Los investigadores han analizado la información recibida del equipo del rover. Como era de esperar, la sustancia resultó estar compuesta de una roca verdosa y reluciente. En una muestra de no más de 51 centímetros por 15 centímetros. Es como una versión geológica de una ensalada de gelatina con fruta adentro. Si lo derrites, se verá vidrioso. La brecha consiste de piedras afiladas unidas por una sustancia calcárea. La muestra que se encuentra en el lado opuesto de la Luna está compuesta por una mezcla de diferentes minerales. El principal es un tipo de silicato que es uno de los componentes más comunes tanto en la Luna como en la corteza terrestre. La pieza también contiene algo de vidrio, lo que significa que podría haberse formado durante una erupción volcánica, pero la actividad volcánica en la Luna se detuvo hace más de 3.000 millones de años. Es por eso que los investigadores están casi seguros de que es poco probable que sea la fuente del hallazgo inusual. El material podría haber sido creado por un asteroide, cometa o meteorito masivo que una vez golpeó la Luna. Durante la colisión, la presión y la temperatura fueron tan altas que enormes cantidades de roca se derritieron instantáneamente. Algunas piezas se enfriaron lo suficientemente rápido para formar el vidrio. El resto se reunió en el centro del cráter de impacto y se enfrió más lentamente, formando una nueva roca. Es probable que la sustancia no se haya formado en el cráter von Karman, sino en los cercanos cráteres Finsen y Eider. El hueco donde el rover hizo su hallazgo tenía solo 2 metros de ancho. Lo que quedara no tenía que ser más ancho que 2,5 centímetros. Pero entonces sería demasiado pequeño para crear un trozo de brecha tan grande. Es interesante que el material sea similar a las muestras recolectadas por los astronautas de las misiones Apolo de la NASA. Una de esas muestras también estaba hecha de fragmentos oscuros de minerales pegados entre sí. También contenía un vaso negro brillante. Sin embargo, no está claro si es lo mismo que el material descubierto por Yutu 2. Cuando el rover tomó fotos y tomó sus medidas, estaba bastante oscuro en el área. La calidad de las imágenes no era tan buena. Los expertos también explican que la misión está examinando un área de la Luna previamente inexplorada. Es por eso que no tienen muestras de esa región para compararlas con la sustancia verdosa y brillante que encontró Yutu 2. Pero si sus conjeturas resultan ser ciertas, entonces el otro lado de la Luna podría tener más en común con el que mira hacia la Tierra de lo que solíamos pensar. Pero, ¿qué tiene de especial este lado oscuro del satélite natural de la Tierra y por qué no podemos verlo? Todo se debe al fenómeno conocido como acoplamiento de marea. El único satélite natural de la Tierra gira alrededor de su eje una vez cada 27 días. Es la misma cantidad de tiempo que necesita para dar la vuelta a nuestro planeta. Por eso siempre ves la misma cara. Para ser precisos, el 59% de la superficie de la Luna es visible para las personas. Significa que puedes vislumbrar el lado lejano del satélite en algunas épocas del año. El lado de la Luna que no podemos ver es bastante diferente al que mira hacia la Tierra. No tiene manchas oscuras visibles de noche. Esas son llanuras basálticas lunares llamadas marea lunar. Fueron creados por antiguas erupciones volcánicas. Esto sucedió hace unos 3 o 4 mil millones de años. En lugar de llanuras, la superficie lejana de la Luna tiene innumerables cráteres y altas montañas.
Una de las ideas sobre una diferencia tan notable entre los dos lados se basa en la teoría de la colisión. Afirma que hace miles de millones de años la Tierra chocó con otro planeta o algún otro cuerpo espacial masivo. Después de eso, los escombros de esta colisión se estrellaron con algo que luego formaría nuestra Luna. Por eso los paisajes del satélite son tan diferentes. Una teoría más reciente sugiere que la parte de la Luna que mira hacia la Tierra es más cálida debido al calor irradiado por nuestro planeta. Durante el periodo de erupciones volcánicas, hacía más frío en el lado más alejado. Es por eso que los minerales ahí se solidificaron más rápido. Formaron una capa protectora que protegía el interior de la Luna contra los meteoritos, pero cada impacto dejó un cráter impresionante. Al mismo tiempo, una corteza mucho más suave en la cara frontal de la Luna arrojaba lava cada vez que un meteorito la golpeaba. Después de que esta lava se enfrió, cubrió los cráteres de impacto. Aunque el lado lejano a menudo se llama oscuro, ambos lados reciben casi la misma cantidad de luz solar. El lado que vemos se ve un poco más brillante debido al brillo que proviene de la Tierra. Hay dos razones por las que la gente está interesada en explorar la cara oculta de la Luna. Después de dejar nuestro planeta, el satélite natural de la Tierra bloquea muchas ondas de radio. Si los astrónomos pudieran construir sus telescopios ópticos y de radio en el lado oscuro, obtendrían muchos más datos. No habría problemas con ningún tipo de interferencia. Los telescopios también estarían protegidos del resplandor de la luz del día proveniente de nuestro planeta. Si los telescopios se instalaran dentro de cráteres, también estarían protegidos de la radiación solar. Los astrónomos podrían obtener una vista increíblemente clara de las regiones lejanas del universo. Además, los científicos creen que hay grandes cantidades de helio 3 en el lado opuesto de la Luna. La Tierra está protegida de los vientos solares que transportan este gas por su campo magnético. Pero nuestro satélite natural no tiene tal escudo. Es por eso que los expertos creen que la Luna puede ser un lugar perfecto para la extracción de helio 3. Este raro elemento se puede utilizar más tarde como combustible para reactores de fusión. Hay un enorme agujero en Marte, de más de 100 metros de ancho, y parece que la NASA coincide en que podría ser una entrada a un mundo subterráneo. ¿Podría una misteriosa civilización espacial estar escondida ahí dentro? Bueno, los expertos de la NASA creen que el agujero podría llevar a una capa inferior bajo la superficie del planeta rojo. Pueden imaginarlo como una trampilla que se abre hacia un sótano. A los científicos les interesan mucho agujeros como este porque podrían conectar con grandes cuevas subterráneas. Estas cuevas estarían ocultas desde la superficie y podrían ser lugares más seguros para que exista vida. Verán, la superficie de Marte es un lugar muy hostil. Hace un frío extremo, es sumamente seco y está constantemente expuesto a la radiación. En cambio, los espacios subterráneos son diferentes. Son como refugios naturales que protegen todo lo que hay adentro. Eso los convierte en algunos de los mejores lugares para buscar señales de vida en Marte. Curiosamente, la NASA suele ser muy cautelosa al hablar de vida en otros planetas. Hasta ahora, la mayoría de los investigadores se han enfocado en formas de vida diminutas como los microbios, que podrían estar escondidos en océanos congelados de planetas y lunas cercanos. Pero ahora, los científicos realmente creen que este agujero podría llevar a enormes cuevas subterráneas. Si eso es cierto, además de buscar señales de vida, este punto podría convertirse en un objetivo para futuros astronautas, ya que las cuevas podrían transformarse en grandes refugios e incluso en una base marciana. La foto del agujero no es nueva. Fue tomada en 2017 por el Mars Reconnaissance Orbiter. En la imagen podemos ver muchos agujeros dispersos por todo el terreno. El área básicamente parece queso suizo. La mayoría de los agujeros tienen un suelo oscuro y polvoriento debajo de una capa delgada de dióxido de carbono congelado de color claro, también conocido como hielo seco. Pero un agujero resalta del resto. Es perfectamente redondo. Se ubica en la parte superior de la imagen y mide unos 100 metros de ancho. Es una apertura enorme. El agujero también tiene un cráter perfectamente circular a su alrededor. Es como si algo hubiera perforado la superficie y dejado un anillo detrás. Los científicos creen que pudo haber sido causado por el impacto de un meteoro. Los científicos creen que Marte era mucho más parecido a la Tierra hace miles de millones de años, con mejores condiciones para la vida. Pero hoy, la mejor oportunidad de encontrar señales de vida está bajo tierra. Marte ya no tiene un campo magnético fuerte, ni una atmósfera densa, así que su superficie es bombardeada constantemente por radiación dañina del espacio. Las cuevas subterráneas, o los tubos de lava, funcionan como búnkeres naturales, protegiendo todo lo que hay adentro de esa radiación. Esto los convierte en los lugares más prometedores para buscar vida.
Gracias a esa protección, los astronautas podrían algún día encontrar ahí señales de vida pasada, o incluso fósiles. Para buscar estos espacios ocultos, la NASA recurrió a expertos en estructuras subterráneas y actividad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos. En 2019, publicaron un mapa detallado que muestra más de 1000 posibles entradas a cuevas repartidas por todo Marte. Pero hay un problema. Todos estos datos provienen de naves espaciales que vuelan a unos 400 kilómetros sobre la superficie marciana. Desde esa altura, los científicos pueden detectar agujeros, pero no pueden ver qué tan profundos son ni qué hay debajo. Algunos podrían ser cuevas reales, mientras que otros podrían ser solo hendiduras poco profundas en la roca. Otras misiones, incluyendo la Mars Express de la Agencia Espacial Europea, también han encontrado indicios de antiguos tubos de lava bajo los volcanes extintos de Marte. Pero lo que hace que esta imagen recién publicada destaque es que muestra claramente al menos un agujero que parece conducir a una guarida subterránea desconocida. Y si los planes actuales se cumplen, los primeros astronautas humanos podrían ver esta enorme abertura con sus propios ojos en la década de 2030. Y quizá también podrán examinar otro misterio marciano. Durante más de 50 años, los científicos han estado intrigados por cerca de 2 millones de marcas oscuras esparcidas por la superficie de Marte. Estas marcas negras parecen manchas largas o sombras que corren cuesta abajo. Es casi como si alguien hubiera derramado tinta sobre el planeta. Se detectaron por primera vez en los años 70 y durante décadas nadie pudo explicar qué las causaba. Estas marcas se llaman estrías de pendiente. Aparecen en laderas empinadas, paredes de cráteres y crestas por todo Marte. Desde lejos se ven planas y oscuras. Al principio, los científicos pensaron que las estrías eran causadas por hielo derretido. Esto podría crear deslizamientos lodosos, similares a tierra mojada resbalando por una colina en la Tierra. Aún hoy, los investigadores siguen creyendo que las estrías provienen de deslizamientos, pero no del tipo que involucra agua. Una nueva investigación, usando datos del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, muestra que la mayoría de estas estrías son causadas por deslizamientos secos. En lugar de lodo o agua, es polvo suelto que de repente resbala cuesta abajo, más como arena seca cayendo de un montículo cuando se perturba. Esto explica cómo las estrías pueden formarse en el ambiente frío y seco de Marte. Un ejemplo famoso está en Apollonius Mons, un volcán extinto al sur del ecuador de Marte. En un lado de una cresta, cientos de estrías corren lado a lado, lo que hace que la superficie parezca un código de barras. Estas estrías aparecieron en algún momento entre 2013 y 2017. Los científicos descubrieron poco después que el impacto cercano de un meteoroide pudo haberlas provocado. El impacto no golpeó la cresta directamente, pero la sacudida agitó el terreno, y fue suficiente para enviar polvo cuesta abajo. Ahora, como algunas estrías aparecieron después de impactos, muchos científicos pensaban que los meteoroides o los martemotos eran responsables de crear la mayoría de las estrías de pendiente. Pero un nuevo estudio muestra que esa idea es algo incorrecta. El estudio en cuestión analizó cerca de 2.1 millones de estrías de pendiente, fotografiadas por el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA durante un largo periodo, de 2006 a 2024. Los científicos han estimado que Marte tiene alrededor de 1.600.000 estrías de pendiente en total, pero algunas han sido contadas más de una vez porque aparecen en diferentes conjuntos de imágenes. Entonces, después de analizar todos estos datos, los investigadores concluyeron que casi todas las estrías nuevas se forman por el viento y el polvo, no por impactos ni temblores. Miren, las estaciones cambian en Marte, y los vientos mueven lentamente el polvo y la arena. Cuando ese material suelto resbala de pronto cuesta abajo, deja una estría oscura. Es como barrer el polvo de una superficie y revelar una capa más oscura debajo. Los impactos de meteoroides y los martemotos también crean algunas estrías, pero solo en puntos muy específicos. En general, juegan un papel muy pequeño. Menos del 0.1% de las nuevas estrías de pendiente son causadas por impactos y martemotos. El análisis también mostró que las estrías de pendiente no se distribuyen de manera uniforme en Marte. Se agrupan en 5 regiones principales. En cada una de estas áreas, las estrías nuevas suelen formarse en las épocas del año en que los vientos son más fuertes. Hay un punto crítico llamado umbral de movimiento del polvo. Una vez que los vientos son lo suficientemente fuertes para levantar y mover polvo, el material suelto en las pendientes se vuelve inestable. Cuando eso ocurre, el polvo puede deslizarse de repente cuesta abajo, creando una estría oscura. Es similar a como los vientos fuertes en Marte pueden levantar polvo y formar columnas giratorias llamadas remolinos de polvo. Son como pequeños tornados que se desplazan por las planicies del planeta.
Una razón por la que este misterio tardó tanto en resolverse es que estas estrías se forman cuando los científicos no pueden observarlas fácilmente. Las condiciones que crean nuevas estrías suelen darse al amanecer y al atardecer. Y como este fenómeno ocurre con poca luz, ninguna nave espacial ha observado directamente la formación de una estría en tiempo real. El estudio también calculó con qué frecuencia aparecen nuevas estrías. En promedio, se forman alrededor de 0.5 estrías nuevas cada año por cada estría existente. Y como Marte tiene cerca de 1.600.000 estrías de pendiente, esos son aproximadamente 80.000 estrías nuevas formándose cada año. La mayoría de las estrías parecen durar varias décadas antes de desvanecerse lentamente. Sin embargo, los científicos aún no tienen suficientes datos a largo plazo para estar completamente seguros. Otro hallazgo interesante. Aunque las estrías de pendiente cubren menos del 0.1% de la superficie de Marte, podrían ser una de las mayores fuentes de polvo en la atmósfera marciana. En otras palabras, estas marcas que parecen pequeñas podrían tener un papel mucho mayor del que esperábamos. Por eso es importante entender cómo las estrías de pendiente mueven el polvo en Marte. El polvo de Marte afecta el clima, la visibilidad e incluso cuánta luz solar llega al suelo. Eso importa mucho para las futuras colonias humanas, que necesitarían condiciones estables para sobrevivir y operar con seguridad. Podrías pensar que los telescopios de alta tecnología nos dejan ver cada centímetro de la Luna, pero no es cierto. En el polo sur de nuestro satélite, hay cráteres gigantes sin tocar por la luz solar desde hace eones, atrapados en oscuridad total, más fríos que Plutón, y casi imposibles de explorar. Sin embargo, tal vez tengamos que hacerlo si queremos explorar el espacio, porque la oscuridad esconde recursos indispensables que harán posible la vida y los viajes de larga distancia en el espacio. Sí, hablamos del agua atrapada como cristales diminutos en el suelo lunar. Bueno, el agua en el espacio siempre es buena noticia. Probablemente has escuchado que los científicos también están obsesionados con encontrarla en Marte. Si el planeta rojo tiene algún tipo de agua bajo su superficie, surge la emocionante posibilidad de que haya existido vida ahí. Incluso los microbios serían el descubrimiento más grande en la historia humana. Por eso los rovers andan hurgando en cráteres marcianos y perforando el suelo como jardineros espaciales muy dedicados. Pero por increíble que sería el agua en Marte, el agua en la Luna podría ser aún más valiosa para nosotros a corto plazo. Las razones son simples: la distancia y la gravedad de la Luna. Podemos llegar a nuestro satélite en 3 días. Eso es casi nada. Toma al menos 7 días llegar de Londres a Nueva York en crucero. Pero más importante que la duración del viaje es la posibilidad de usar la Luna como parada técnica. Parar, recargar combustible y relanzar para poder continuar la exploración. La gravedad en la Luna es solo 1/6 de la fuerza de la Tierra. Eso no solo sirve para entretenerte sin fin saltando por ahí. Esta diferencia significa que lanzar cohetes desde nuestro satélite es mucho más fácil comparado con lanzarlos desde la Tierra, lo cual requiere una cantidad tremenda de combustible solo para liberarse de la atmósfera. Por ejemplo, el cohete Saturno V, que llevó astronautas a la Luna durante las misiones Apolo, estaba compuesto por más del 90% de combustible solo para despegar del suelo. En la Luna, sin embargo, es mucho más fácil lanzar un cohete. Eso significa que podríamos cargar cargas más pesadas con menos combustible. Es como poder llevar una maleta más grande en tu viaje. Si podemos encontrar y usar hielo en la Luna para crear combustible de cohete, convertiría a nuestro satélite en una parada práctica y económica para explorar el sistema solar. Sin mencionar que, aplicando química básica, podríamos extraer oxígeno del agua y usarlo para respirar o para motores de cohete. Además, los astronautas necesitarían agua para beber y cultivar cosechas en la base lunar. Entonces, ¿qué sabemos sobre los últimos descubrimientos? Por mucho tiempo, los científicos pensaron que la Luna estaba completamente seca. Pero en 2009, la NASA básicamente estrelló un cohete contra un cráter. Causó una explosión de hielo y vapor, como fuegos artificiales, y finalmente confirmó que la Luna tenía algún tipo de agua. ¿Pero cuánta? Bueno, suficiente para importar. Los datos sugieren que podría haber cientos de millones de toneladas de hielo de agua atrapadas en las regiones polares de la Luna. Algunos estimados dicen aproximadamente 600.000 millones de kilos. Eso es más o menos el mismo peso que 460 millones de autos. No exactamente lagos, pero aún así es mucho. Y todavía podría haber más. Esta agua también podría contribuir a descubrir secretos científicos geniales. El hielo es antiguo,
lo que lo hace como una cápsula del tiempo de los primeros días del sistema solar. Estudiar esas moléculas congeladas podría decirnos no solo cómo llegó el agua a la Luna, sino también cómo apareció en la Tierra. De todos modos, ¿qué hace toda esa agua en la Luna? ¿Cómo llegó ahí? Los científicos suponen que parte probablemente llegó en cometas y asteroides hace miles de millones de años. Muchas de esas rocas espaciales llevaban hielo, y parte de esa agua terminó en las regiones polares. Otra fuente podría ser la forma en que el viento solar interactúa con la superficie lunar. En cualquier caso, sin importar cómo apareció este hielo en la Luna, el verdadero truco es dónde terminó, dentro de sus cráteres polares. Y aunque podemos encontrar el hielo no solo en los cráteres del Polo Sur, ahí es donde se cree que están las reservas más grandes y estables. Algunos de esos cráteres son enormes. Uno de los más famosos se llama el cráter Shackleton, y tiene más de 21 kilómetros de ancho y más de 3 kilómetros de profundidad. Eso es casi el doble de profundo que el Gran Cañón. La Luna apenas se inclina en su eje, solo como 1 grado, así que el Sol nunca se asoma por los bordes de esos pozos polares profundos. Las temperaturas bajan a unos 240 grados Celsius bajo cero ahí. Cualquier agua o químicos atrapados en esa tierra congelada simplemente se quedan ahí, encerrados como en un congelador. Algo realmente genial es que en el Polo Sur tienes partes atrapadas en oscuridad perpetua, pero algunas crestas montañosas cercanas reciben luz solar casi sin parar. Los científicos las llaman los picos de luz eterna. Son perfectos para instalar paneles solares mientras siguen lo suficientemente cerca para acceder a los tesoros helados escondidos abajo. Los polos de la Luna son los únicos lugares en nuestro sistema solar que conocemos donde el día y la noche perpetuos existen lado a lado. Pero la noche eterna no solo es fascinante, es peligrosa. El terreno allá afuera es absolutamente implacable. Ni siquiera podemos simular algo así en la Tierra. Ni siquiera sabemos cómo se ve desde adentro. Es peor que explorar la parte más al norte de la Antártida mientras usas una venda en los ojos. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿es siquiera obtenible esa agua potencial? Esa pregunta probablemente vale varios billones de dólares. Sí, hay agua allá, pero llegar a ella no será como sacar helado de un tazón. De lo que realmente estamos hablando son cristales de hielo microscópicos mezclados en el polvo lunar. Para usarlo, las máquinas necesitarían excavar y calentar el suelo. Luego, capturar el vapor antes de que escape de vuelta al espacio. Y luego, está la congelación. Aún asumiendo que un humano o rover pudiera llegar con seguridad al fondo de un cráter, sería casi imposible navegar. Las baterías y el equipo probablemente no durarían, y es imposible usar paneles solares o electrónicos allá abajo. Se congelarían en minutos. Sin embargo, el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA usa todo tipo de radares y sensores para olfatear cómo se ve el cráter por dentro. Y ahora, hay una herramienta aún más precisa, ShadowCam. Una cámara tan sensible que puede capturar detalles en luz 100 veces más tenue de lo que nuestros ojos pueden ver. Básicamente, el dispositivo de visión nocturna definitivo. Con ella, finalmente podemos mapear esos pozos sin siquiera poner un pie ahí. Por eso, los ingenieros están ideando todo tipo de soluciones ingeniosas. Algunos conceptos involucran rovers con energía nuclear con faros lo suficientemente fuertes para atravesar la oscuridad. Otros quieren robots que desciendan con cuerdas por las paredes del cráter o salten por el suelo como bastones saltarines. Incluso hay ideas para taladros que podrían derretir el suelo congelado y atrapar vapor de agua como condensación en una lata de refresco fría. El lado positivo es que esta agua no va a ningún lado. Hasta que mejoremos nuestra tecnología, el suministro nos esperará. Dicho esto, las agencias espaciales ya están haciendo avances. De hecho, más de media docena de nuevas misiones están alineadas para los próximos años. El programa Artemis de la NASA se está preparando para enviar astronautas de vuelta alrededor de la Luna y luego al Polo Sur. El Chang'e 7 de China planea revisar esos cráteres oscuros, y compañías privadas como Firefly y Blue Origin se están preparando para entregar equipo y experimentos. Ahora, aquí hay un dato curioso menos conocido. La Luna huele. Cuando los astronautas del Apolo llevaron polvo lunar a sus módulos, se mezcló con el oxígeno adentro y terminó oliendo bastante fuerte. Dijeron que era como pólvora quemada o fuegos artificiales. El polvo lunar no tiene nada que ver con pólvora.
pero sus partículas son altamente reactivas. Después de estar en el espacio por miles de millones de años, reaccionaron instantáneamente con el oxígeno en la cabina, creando ese olor ahumado. Los futuros exploradores definitivamente también van a notar ese olor, ya que el polvo lunar tiende a pegarse a todo. Esperemos que, aparte de todo lo demás, los científicos desarrollen aromatizantes para la base lunar. Marte tiene varias caras. No, en serio. En 1976, cuando el orbitador Viking 1 estaba explorando el planeta rojo, vio algo interesante. Una gran estructura que parecía un rostro humano. Estaba en la región llamada Sidonia. Pronto se hizo muy popular. Un poco después, también descubrimos la llamada cara coronada en Libia Montes. Marte tiene muchas estructuras extrañas. En el año 2022, avistamos una estructura similar a una puerta. El astromóvil Curiosity de la NASA tomó algunas fotos de un montículo rocoso llamado East Cliffs en el Monte Sharp. Este montículo tiene grietas naturales y una de ellas es del tamaño de una puerta para perros, como algo de una tumba egipcia antigua. Mucha gente exageró esa historia. La imagen se compartió ampliamente en las redes sociales, y esto hizo que la grieta pareciera más grande de lo que realmente es. Algunas personas piensan que esto sugiere la existencia de vida extraterrestre. Pero al observar de cerca, la NASA descubrió que solo era una grieta estrecha en el terreno rocoso. Estas grietas y fisuras son bastante normales en zonas rocosas, tanto en la Tierra como en Marte. La grieta se formó naturalmente con el tiempo, tal vez debido a la erosión del viento o a terremotos marcianos. Marte es una mina de oro de estructuras misteriosas. Recientemente encontramos algunas formas espirales extrañas. Son espirales gigantes hechas de lava y parecen grandes resortes o lazos. Durante años, no estábamos seguros de si los valles marcianos se formaron por lava o hielo. Estas espirales de lava están arrojando luz sobre ese misterio. Ahora, gracias a imágenes de alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, los investigadores han detectado 269 espirales de lava que no pueden ser explicadas por actividades relacionadas con el hielo. Lo fascinante es que estas espirales son similares a las que vemos en la Tierra, como las formadas por los flujos de lava hawaiana. En Marte están tan bien preservadas que se las pasaron por alto. Varían desde 16 hasta casi 30 metros de ancho y son sutiles, y se mezclan con el polvoriento paisaje marciano. Estas espirales pueden enseñarnos mucho sobre la composición de Marte, especialmente su corteza y su manto, ya que aún no sabemos mucho al respecto. Pero Marte no es el único planeta con estructuras extrañas. Por ejemplo, Saturno, el gigante gaseoso de nuestro sistema solar, tiene una característica fascinante en su polo norte: un enorme hexágono. Se trata de un patrón de nubes con forma de hexágono. Tiene alrededor de 15.000 kilómetros de longitud, lo que lo hace más grande que el diámetro de la Tierra. Se cree que es una corriente en chorro hecha de gases que se mueven rápido, a unos 320 kilómetros por hora. Este hexágono fue detectado por primera vez por la misión Voyager en los años 80 y luego fue visto de cerca por la misión Cassini en 2006. La misión Cassini notó un cambio en su color de azul a dorado. Existen diferentes ideas sobre por qué Saturno tiene esta característica. Una teoría sugiere que se forma debido a la manera en que los vientos se mueven a diferentes velocidades cerca de los polos de Saturno. Se crearon formas similares en experimentos de laboratorio cuando los líquidos se rotaban a diferentes velocidades. Otra idea sugiere que una corriente de aire lenta y giratoria, junto con los patrones climáticos especiales de Saturno, podría ser la responsable. En el 2020, descubrimos que cuando las tormentas están rodeadas de vientos que giran en dirección opuesta, pueden crear una forma hexagonal estable. Hasta ahora, esta es la explicación más probable. Saturno también tuvo suerte con las lunas extrañas. Una de ellas se llama Jápeto. Esta luna tiene una característica peculiar: una enorme cresta que rodea su ecuador como un cinturón gigante, que hace que parezca una nuez gigantesca. ¿Dónde está mi cascanueces? Esta cresta es increíblemente alta según nuestros estándares, con una altura de 13 a 19 kilómetros y un ancho de 200 kilómetros.
Cubre más de 3/4 partes de la superficie de la Luna y se considera la tercera cadena montañosa más grande de todo el sistema solar. No tenemos ni idea de cómo se formó esta enorme cresta. Es diferente de cualquier cosa vista en otros planetas o lunas. Sin embargo, hay una idea. La cordillera podría estar formada por los restos de una luna muerta. Hace miles de millones de años, un impacto colosal destrozó fragmentos de material de Jápeto. Estos pedazos circularon alrededor de la Luna y formaron una mini-luna o subsatélite. Con el tiempo, la atracción gravitacional de Jápeto destrozó esta mini-luna y así se formó un anillo de escombros a su alrededor. Mientras los escombros de este anillo caían de nuevo sobre Jápeto, formaron la enorme cresta que vemos hoy en día. Este proceso ocurrió rápidamente, quizás en siglos. La gravedad de Saturno no interfirió porque, afortunadamente, Jápeto está bastante lejos. Si Jápeto estuviera más cerca de Saturno, su luna podría haber sido arrancada. Pero debemos hacer más simulaciones para ver si esta teoría es cierta. Titán, otra de las lunas de Saturno, también tiene cosas extrañas que suceden en sus mares de metano. Los científicos han detectado estos peculiares puntos brillantes llamados islas mágicas que aparecen y desaparecen con el tiempo. No tenemos idea de qué son. La atmósfera de Titán está repleta de moléculas orgánicas complejas que se agrupan y caen en su superficie como nieve. Estas islas mágicas podrían ser cúmulos de nieve que absorben metano y se hunden muy lentamente. Pero hay un problema. En el agua, las moléculas se adhieren entre sí, por lo que las cosas pueden flotar sobre ella. Pero con el metano es diferente. Le gusta agarrarse a otras moléculas, lo que hace que cualquier cosa sólida se hunda de inmediato. Sin embargo, estas islas mágicas no se hunden. Existe una teoría que sugiere que estas islas podrían ser como esponjas hechas de hielo con muchos agujeros. Cuando los pedazos de este hielo agujereado se desprenden del borde del lago, pueden flotar en los mares de Titán por un tiempo antes de hundirse. También hay otras ideas, como burbujas de gas nitrógeno u olas causadas por el viento. Necesitamos más investigación para tener alguna certeza. A las lunas les gusta ser raras. Si no, mira a nuestra propia luna. En 1971, encontramos un parche de tierra faltante en nuestra luna y parece un lago azul. A este lugar misterioso lo llaman Ina. Lo vimos por primera vez durante la misión Apolo 15 en 1971. Posteriormente, la misión Apolo 17 tomó fotos más claras del lugar. Este sitio, con forma de una D azulada, es una de las cosas más extrañas de la Luna. El color proviene de rocas espaciales ricas en titanio llamadas basaltos. Estas rocas cubren el suelo de Ina y la hacen parecer azul. También hay zonas azuladas cerca de los bordes de los montículos dentro de Ina. Ina es única y probablemente tiene una larga historia. Podría haber tenido actividad volcánica, con montículos que tienen alrededor.